comenzar, faltan algunos compañeros, pero vamos a dar comienzo a la audiencia. Nosotros la importancia que creemos que tiene esta denuncia que hacemos en el día de hoy reside en lo que significa desde la vuelta de la democracia una práctica que cada vez se agudiza más, que es el gatillo fácil. El gatillo fácil creo que se ha visto cada vez más como una práctica de las fuerzas represivas, de la policía, de cada una de las provincias centralmente, alrededor del control social extremo que se realiza, sobre todo sobre los sectores de los trabajadores, de los sectores más pobres. Esta práctica que tiene una impunidad enorme en todo el país, porque justamente buscan la impunidad para las fuerzas represivas, que también son las que sostienen este régimen social, ¿no? Porque creo que tiene esa importancia la impunidad alrededor de los casos de gatillo fácil. Tiene una funcionalidad social de poder mantener esta fuerza que en cada conflicto de los trabajadores que reclaman por su salario, que reclaman por los despidos, las suspensiones, vemos cómo está la policía en cada una de las provincias, apostadas en la fábrica, apostadas en una ruta, apostadas en los distintos lugares donde hay protestas de los trabajadores, con las represiones que también han sido feroces y han cobrado la vida de muchas compañeras, de muchos compañeros en todos estos años. Particularmente creo que hay casos emblemáticos, como el caso de mi compañera Carla Lacorte. Yo soy diputado por Mendoza, y particularmente la policía de Mendoza, que con el caso de Bordón, de Guardati, tiene una de las famas de ser una de las policías más bravas contra la juventud, en contra de los sectores populares. Esa policía que tuvo una participación en la dictadura militar, en los campos de concentración, que ahora recién, después de décadas, se están jugando a algunos de esos responsables de la policía que fueron parte del genocidio, o la policía bonaerense, que aún hay 9.000 policías en funciones que vienen desde la época de la dictadura. Es decir, esta impunidad y esta represión que ejercen las distintas policías, creo que ha sido también acompañado con, por ejemplo, lo que son los códigos de falta, los códigos contravencionales, que en el caso de Córdoba, yo viví muchos años en Córdoba, y lo que significa el código de falta es la posibilidad que el comisario sea el juez en primera instancia, es decir, que tienen la figura del merodeo en el código de faltas, que les permite detener, y a su vez ellos mismos ser los que juzguen. En su mayoría son a los jóvenes, ¿no? Vimos las movilizaciones que se dieron de parte de miles de jóvenes, lo que fueron la marcha de la gorra en Córdoba, contra la segregación, la discriminación. Uno va por el centro y ve como si uno es morocho o tiene una gorra, inmediatamente lo detienen, lo para la policía. Eso es lo que sucede. Por eso hubo una movilización de importantes sectores de la juventud en contra de esta práctica de la policía de Córdoba, que además, como se ha visto en el caso de Córdoba, en el caso de Santa Fe, las cúpulas policiales son las que están al frente de las redes de trata, del narcotráfico,
de los delitos como los desarmaderos de autos. Es decir que todo este discurso que escuchamos, no solamente de parte de aquellos sectores de la derecha, como puede ser el PRO o Massa, sino también de parte del propio gobierno, que en la provincia de Mendoza y en Buenos Aires decretaron la emergencia en seguridad. Existe un discurso que busca aún más reforzar el aparato represivo y la policía de cada una de las provincias. Es lo que en gran parte hace que se envalentonen las policías contra los jóvenes, contra los trabajadores, en los barrios. Este discurso creo que fomenta aún más este control social extremo y la práctica del gatillo fácil, que es una forma de legitimarla por parte de este régimen político que, como queda expresado en muchos de los informes que hoy se van a expresar sobre el gatillo fácil, es una práctica que aumenta cada día más. Esto simplemente para introducir esta audiencia y dejar que se puedan expresar todos los compañeros, todos los familiares que están presentes hoy aquí, así que dejo la palabra a mi compañera Miriam Bregman. Me parece que ya podemos decir que está saliendo muy bien, porque cuando María del Carmen Verdú, los compañeros que estuvieron trabajando en esto, pensamos en cómo traíamos al Congreso Nacional la denuncia de tantos casos. No creíamos incluso que podríamos lograr un espectro tan grande, no porque los casos que estén aquí reflejen toda la realidad de la Argentina, sino porque sabemos que es difícil viajar. Muchos de ustedes viajaron mucho para llegar hasta acá y creemos que en cada voz que se escuche en esta audiencia va a reflejar la voz de tantas otras víctimas que hoy no pueden estar. Así que muchísimas gracias, como les decía mi compañero Nicolás del Caño, por estar acá. Y les voy a ir leyendo, antes de dar la palabra a las compañeras María del Carmen Verdú de Correpi y Carla Lacorte del CEPROD, que van a dar inicio a la audiencia. Les voy a ir leyendo quiénes son todos los que están presentes para que ustedes también puedan reconocerse entre todas las víctimas que están aquí. Bueno, también está con nosotros Herman Schiller, un periodista que siempre nos acompaña en estas audiencias y en estas denuncias contra la criminalización de la protesta, contra el gatillo fácil. Está la compañera Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha. Está Luis Bonomi, mi compañero del CEPROD, del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, y abogado, junto con Aida Bassi y otros compañeros que venimos colaborando con la causa de Carla Lacorte. Está Juan Carlos Giordano, que también integra conmigo la banca rotativa que en este momento ocupa el diputado nacional Néstor Pitrola, del Partido Obrero. Y está Pablo López. Néstor no puede estar en esta audiencia, sí está el compañero Pablo López. Está la compañera Ivana Dalbianco, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén, y que viene trabajando en esta provincia como miembro de nuestro organismo, tanto en el juicio y castigo a los genocidas como en causas de represión y de gatillo fácil. Está Gloria Pajés, integrante del CEPROD, querellante en la causa Primer Cuerpo de Ejército. Nombrando al resto de los que falten a continuación, le voy a dar la palabra ahora a Carla Lacorte. Carla Lacorte sabe de represión y sabe de impunidad porque ella misma es hija de una víctima. Su padre es víctima de la dictadura chilena, así que Carla desde muy pequeña conoció lo que es el aparato represivo del Estado, y luego viviéndolo ella misma en carne propia. Así que Carla va a dar inicio a esta audiencia, y a continuación María del Carmen Verdú. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hacer un repaso por mi caso, pero mi caso en el marco de lo que fueron estos 13 años de lucha que venimos acompañándonos en las calles, porque todos nos conocemos más o menos, pero nos conocemos de haber estado peleando juntos en las calles. Quiero comentar y contar mi caso, pero en el marco de estos últimos 13 años de pelea. Como muchos saben, yo fui víctima de
este caso de gatillo fácil, el 1 de junio del 2001, fui baleada por el exoficial José Ignacio Salmo. Y en momentos en que mi vida corría riesgo de vida, cuando todavía los médicos no sabían si yo iba a sobrevivir, ya en los tribunales de Quilmes, desde los tribunales de Quilmes, el fiscal general de Quilmes decía que era muy peligroso cuestionar el accionar policial. Nosotros, ya acostumbrados a estas cuestiones por ser militantes desde antes de ser víctima, sabía que nos estábamos enfrentando, pero a tan solo 5 días de los hechos, el fiscal general de Quilmes le dio una dirección a cómo se tenía que resolver este caso, y fue así como el caso fue caratulado por simples lesiones culposas. Nosotros, la mayoría, sabemos que se trata de eso, algunos no, pero aprendimos que las lesiones culposas es cuando te pasa o te hacen algo sin querer, cosa que no fue lo que quiso hacer Salmo. Esa impunidad judicial que se daba en el año 2001 estaba enmarcado justamente en que la provincia de Buenos Aires la gobernaba Carlos Rucauf. Juan Carlos, porque después apareció uno que se llamó Juan Carlos y que nos hizo acordar mucho a estas políticas. Rucauf hablaba de que había que meter bala a los delincuentes, y como consecuencia directa de eso hubo un aumento de los casos de gatillo fácil. Los compañeros de Correpi tienen las estadísticas en donde, por ejemplo, en junio del 2001, mes en el cual yo formo parte de las estadísticas, hubo un pico de casos de gatillo fácil. De esta forma se le daba, con el metabala de Rucauf, se le daba justamente una carta franca a la policía para matar pibes en los barrios y para reprimir todas las protestas que se daban en ese 2001, que terminó con las jornadas del 19 y 20 de diciembre, en donde hay más de una treintena de compañeros asesinados ahí. Nosotros llegamos al año 2004, en donde la justicia de Quilmes absolvió a Salmo, diciendo que Salmo había actuado en cumplimiento del deber. Por esos mismos días, en la comisaría de Quilmes, cuando el Tribunal Oral número 3 de Quilmes se preparaba para absolver a Salmo, a muy poquitas cuadras asesinaban a Diego, Manuel, Elías y Miguel, que hoy están acá las madres. Nosotras nos conocimos ahí porque Teli y Isabel se acercaron a ver qué era lo que sucedía, y bueno, nos contaban de lo terrible que había pasado, porque a sus hijos los habían golpeado en los calabozos y después incendiaron los calabozos para terminar con la vida de estos chicos. Los mismos jueces, decía, por esos mismos días se preparaban para absolver a Salmo, y en los pasillos de tribunales nosotros pudimos ver cómo se abrazaban y saludaban cordialmente con los asesinos de estos 4 chicos. Estas situaciones se explican claramente porque en ese momento, por abril del 2004, apareció un personaje que recién casi lo nombro, era Juan Carlos, el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, que arengaba el accionar de estas fuerzas. Y como producto de todo esto, aquí nomás enfrente se terminaron votando las leyes que fueron conocidas popularmente como las leyes de Blumberg, las cuales, como también se ven reflejados en las estadísticas que llevan los compañeros de Correpi, al año siguiente los casos de gatillo fácil prácticamente se duplicaron hasta casi triplicarse. Entonces, para nosotros esto tiene una consecuencia directa. Cada vez que hay una campaña de este tipo, aumentan los casos de gatillo fácil en los barrios del pueblo trabajador, y aumentan paralelamente las represiones a los luchadores obreros y populares y los procesamientos a los luchadores. Nosotros tenemos compañeros del CEPRO, hasta abogados procesados por esos años.
De aquel 2004 en adelante continuamos como lo venimos haciendo, luchando en común con otros organismos de derechos humanos, con los familiares, con organizaciones de trabajadores y de estudiantes, porque entendemos que esta pelea la tenemos que dar juntos, unidos. Es la única forma en la que logramos, en algunos casos, lograr que condenar a estos asesinos, porque son quienes nos matan en los barrios y, como repito, que reprimen a los trabajadores cuando salen a luchar. Por eso creemos que es la única forma de enfrentarlos es unidos. Nosotros en el año 2008 logramos revertir la absolución del Tribunal Oral número 3 de Quilmes y logramos que se lo condenara a Salmo por lesiones gravísimas con dolo. Cambió un poquito la carátula, pero logramos esa reversión. En el año 2010 logramos que se la confirmara la condena y que le dieran 6 años y medio de prisión. Cuando nosotros logramos esto, en Bariloche se estaba dando justamente al mismo tiempo, se estaba dando las manifestaciones de las que también con el CEPROD estuvimos ahí formando parte de la multisectorial que se formó por justicia por Diego Bonnefoy. En esos momentos nosotros lográbamos que lo condenaran y le dieran 6 años y medio a Salmo, y salió esposado de los tribunales de Quilmes, y al mismo tiempo lamentablemente estaban asesinando a Diego Bonnefoy. Apenas una semana más tarde de esto, apenas una semana más tarde, en un fallo express de la Cámara Casación de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, a Salmo lo liberaban en un fallo escandaloso en lo único que se hace pie durante varias páginas es cuestionando mi militancia política. Después de esto, nosotros, mi militancia política y todos aquellos que se manifestaban conmigo para exigir justicia, ¿no? Después de esto no nos amilanó, sino que seguimos luchando, seguimos al frente, y Salmo al día de hoy tiene está confirmada esa condena en 3 instancias superiores, y además se le aumentó la condena, se le subió a 7 años de prisión. Pero, sin embargo, la justicia le mantiene la libertad que le dio esta Cámara de Apelaciones. A pesar de aumentarle la pena, a pesar de encontrarlo culpable de los hechos, de aumentarle la pena y confirmarlo en 3 instancias superiores, a Salmo lo dejan al día de hoy libre. Ya hacen 7 años, esto es de 2008, Salmo está libre, y al mismo tiempo nosotros acabamos de confirmar hace muy poquitas semanas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ampara este accionar. No nos damos cuenta ahora, ¿no? Sino que sabemos que viene amparando los distintos gobiernos de turno del accionar de Gatillo Fácil, pero concretamente a este asesino de Gatillo Fácil, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, hoy le está pagando desde el año 2009 un sueldo a un asesino de Gatillo Fácil que ya hace varios años tendría que estar preso. Así que bueno, estos hechos muestran claramente, digo, y lo fui viendo al valor de cómo se fueron dando todos los otros casos. En primer lugar, que la justicia no es la misma, digamos, para los asesinos de Gatillo Fácil, que gozan de libertad, que para el 70% de la población carcelaria que se encuentra en esa situación sin haber tenido juicio alguno. Entonces, justamente se muestra cómo igual están condenados, pero siguen amparados por el Estado, y que les paga un sueldo como el Salmo. En segundo lugar, que si nosotros por esta pelea que venimos dando, insisto, que si no hubiera sido de esta forma no hubiéramos logrado la condena de muchos casos, logramos esto, pero sin embargo la justicia lo deja libre, y esto siendo un precedente nefasto, porque implica esto: lo condenamos,
Salmo está condenado, Salmo sabe que está condenado, sus colegas de armas saben que tiene un condenado, pero lo dejan libre. O sea que significa, puedo matar, puedo lesionar, puedo matar, puedo terminar con la vida de muchos, pero voy a seguir libre. Y eso es lo que hoy se sigue reflejando en las barreras del pueblo trabajador y siguen reprimiendo a los trabajadores. Creo también que el fundamento político de todo esto está dado en las constantes campañas que se vienen dando cada tanto por más seguridad, en las que se les da más poder de fuego a las policías, a las distintas policías provinciales. Digo, en el 2001 fue Rucauf, después vino Bloomberg arengando las leyes más duras, y después apenas asumió Scioli, habló de que había que darle más poder de fuego a las policías, y bueno, esto justamente es lo que se da cada tanto. Incluso ahora quieren incorporar a personal retirado de las fuerzas, que son tan o más asesinos que los que se encuentran hoy en las mismas fuerzas. Hoy ahora no está, no pudo llegar todavía Celia, pero Celia nos puede contar justamente que asesinó el año pasado a su hijo. Ayer se cumplió justamente un año. Mario Correa asesinó a Mauro porque este policía retirado, tan o más asesino que los otros asesinos que hoy se encuentran en el plantel de la bonaerense. Yo creo que este paso que estamos dando es otro paso más en lo que venimos dando, y que es muy importante, y más que nada en estos momentos en que persiste esta práctica y se suma con el reforzamiento de las fuerzas y se suma a la criminalización de la protesta. Y justamente no es casual que vuelvan a insistir con esto de la seguridad y reforzar las calles y militarizarlas, porque justamente a principio de este año hubo un brutal ajuste a los bolsillos de los trabajadores, y para poder mantener a los trabajadores en casilla y que no puedan salir a manifestarse, es que justamente ponen a estas fuerzas y les dan más poder y más atribuciones. Lo vimos hace 2 semanas en Gestam, lo vimos, estuvimos con los compañeros hace una semana cuando fueron reprimidos, que se estaban manifestando acá nomás unas cuadras, y hoy cómo están también militarizando el conflicto que se encuentra en Lear. Por eso, compañeros, yo nada más quería volver a agradecerles todo el esfuerzo que hicieron por viajar desde el interior, a todos aquellos que están acá. Y sé que es muy difícil a veces hablar del propio caso, pero es importante que estemos acá unidos y que sigamos esta lucha que venimos dando desde hace tantos años para fortalecerla, y que esto no quede acá. No queremos más casos de gatillo fácil, no queremos más represión a los luchadores obreros y populares. Es todo por ahora. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, desde Correpi y el Encuentro Nacional Antirrepresivo queremos agradecer esta invitación que nos ha permitido, con las limitaciones de nuestros recursos y con la dificultad que plantea un horario en día hábil, en momentos en que la mayoría de los compañeros están ocupados con sus actividades laborales o de estudio, haber podido concurrir con un grupo importante de compañeros, los que están acá presentes, los compañeros del movimiento antirrepresivo de Olavarría, integrante también de Elena, los compañeros de Correpi La Plata, de Correpi Moreno, los compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba no han podido viajar, pero nos han mandado un informe que después le vamos a dar lectura, y tampoco han podido hacerlo los compañeros del resto de las organizaciones del Encuentro Nacional Antirrepresivo de Mendoza, de Santa Fe, de Rosario, de Rafaela, de Neuquén, de Río Negro, etcétera, por la dificultad económica básicamente. En realidad, cuando los compañeros del CEPROT nos plantearon la invitación, lo que quedó sobre la mesa fue un problema, porque cómo sintetizar en el breve tiempo que sabíamos que podíamos disponer en una audiencia como esta
algo que muestre de manera más o menos completa la extensión y la profundidad de lo que es la política represiva del aparato estatal en la Argentina, aun cuando nos limitáramos solamente al aspecto de lo que nosotros englobamos en esta expresión, quizá no del todo feliz, pero que es la que nos sirve desde un punto de vista descriptivo, didáctico, de represión preventiva, es decir, la que se descarga con este objetivo de control social del que hablaba Nicolás al iniciar el panel, sobre los sectores no organizados del pueblo trabajador en los barrios, sobre los jóvenes, sobre los pobres, la represión invisibilizada hacia adentro de la clase que la padece y naturalizada fundamentalmente hacia adentro de esa clase y absolutamente silenciada hacia afuera, del gatillo fácil, de las detenciones arbitrarias, de las torturas sistemáticas en lugares de detención, de las muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y demás lugares de detención. Entonces empezamos a hacer un punteo, bueno, a ver, ¿de qué temas tendríamos que hablar? Y tendríamos que hablar de los 4.300 casos que ya tenemos relevados en nuestro archivo, a contar desde diciembre de 1983, de personas en un 45% menores de 25 años, asesinadas por las distintas fuerzas de seguridad en todo el país, en cualquiera de estas modalidades, dentro de los cuales están incluidos, por supuesto, los 70 asesinados desde 1995 en la represión a movilizaciones y manifestaciones, 21 si contamos a partir del 25 de mayo de 2003. Podríamos contar que en lo que va del año 2014 son más de 100 los casos que ya tenemos chequeados y verificados para incorporar al archivo de este año, y esto sabiendo que los números más importantes, sobre todo del interior del país, nos llegan mucho después de mitad de año, y además se incrementa muchísimo la lista cuando hacemos la búsqueda intensiva. En esta primera mitad del año lo único que hacemos es tomar nota de lo que trasciende y de lo que nos llega. No se practica la búsqueda activa hasta aproximadamente el mes de agosto. Podríamos hablar de las detenciones arbitrarias que mencionaba también el diputado del Caño al principio, una cuestión que no es privativa de una provincia o un distrito, sino que es absolutamente homogénea en todo el país, con los códigos de faltas o contravenciones, con la averiguación de antecedentes o detención para identificar, como le dicen con esto de cambiarle los nombres a las cosas para que suene más bonito y con mejor imagen, con facultades normadas legalmente por leyes nacionales, como es el caso de la 23950 en relación a las fuerzas federales y la averiguación de antecedentes en el ámbito nacional, o la 12155 y sus modificaciones en la provincia de Buenos Aires para la bonaerense, los códigos de falta uniformes también en todo el país, con matices, con más o menos articulitos de lectura fácil y de aspecto progresista, como la defensa de la ecología y cosas por el estilo que le ponen en las sucesivas reformas, pero que en definitiva garantizan en todo el país, a lo largo y ancho de nuestro territorio, que cualquier policía, cualquier prefecto, cualquier gendarme, cualquiera con uniforme, tenga la facultad de detener a cualquiera en cualquier momento y lugar solamente porque se le da la gana. Y eso sirve para implementar el control social, para mostrar quién manda en los barrios, sirve para hacer caja. Son constantes los episodios en los cuales, cuando se equivocan y levantan a alguno para extorsionarlo, que tiene algún recurso de contacto o que tiene alguna capacidad de reacción o que se logra organizar para llevar adelante la denuncia, nos enteramos de que a fulano lo pararon, le dijeron me va a tener que acompañar, llegó a la comisaría, le dieron 3 bifes, le dijeron si no me traes tanto, te bajo a comisaría con una carátula pesada, y eso lo escuchamos todos los días en todos los barrios. Y bueno, esa es la utilidad práctica de este sistema de detenciones arbitrarias, más allá del objetivo institucional del control social. Y por supuesto todo lo que es la extorsión a quienes se ven obligados a sobrevivir malamente, obteniendo su pan de todos los días en la calle, vendedores ambulantes, personas en estado de prostitución, etc. Podríamos hablar de algunas de las cosas que mencionaba Carla, hablando en relación a su caso, y que, como bien decía,
es un excelente ejemplo ilustrativo de lo que nos sucede en todos los casos. Hemos ya perdido la cuenta en Correpi después de casi 25 años de militancia antirrepresiva, de la cantidad de casos de chicos asesinados por la policía en los que hemos intervenido, no solamente en la denuncia pública, la movilización, sino también en el ámbito judicial. Y a pesar de eso, y a fuerza de organización y lucha, si sumamos todas las condenas que hemos obtenido en este casi cuarto de siglo, y contando las condenas a prisión perpetua como 20 años de cumplimiento efectivo, apenas si rondamos los 800 años de prisión frente a 4.300 casos denunciados y registrados de muertes en el mismo periodo. Podríamos contar cómo lo primero que tiene que discutir una familia que quiere intervenir como parte en una causa que se instruye porque un policía le puso un tiro en la nuca o en la espalda a su hijo porque lo mataron a golpes o lo quemaron vivo en una cárcel o en una comisaría, lo primero que tiene que hacer, además de conseguir la plata para pagar el bono, el IVA, la tasa de justicia, la sobretasa y 10 centavos por cada carilla de fotocopia que quiere sacar, etcétera, etcétera, además de todo eso, lo primero que tiene que hacer es lograr que el juez o el fiscal, según la modalidad instructoria de cada distrito, se ponga a investigar el homicidio y no el presunto delito que se atribuye sistemáticamente a la víctima, haya existido o no ese hecho antecedente. Yo, saben que no tengo demasiadas facultades diplomáticas, y cuando me encuentro con esos expedientes en los que hay un pibe con 3 tiros en la espalda y la tapa del expediente dice robo calificado, víctima el policía, imputado el muerto, les suelo decir a los fiscales, mientras a mí no me demuestren que se puede disparar con el culo, 3 tiros en la espalda, es gatillo fácil, investiguemos el homicidio. Y lo cierto es que ni siquiera siendo así de brutalmente claros, logramos, y lo saben los compañeros que están acá, lo saben los papás de Carlitos Abregú, lo sabe Griselda, la mamá de Matías Lobos, 2 causas que próximamente van a ir a juicio oral, cuánto demoramos en lograr empezar a investigar el homicidio y no que estuvieran dando vueltas a ver si el muerto había que sobreseerlo en razón de que estaba muerto del presunto robo, que hubiese existido o no, ya no podía ser investigado porque el propio Estado había matado al presunto imputado. Podríamos hablar también, cuando logramos superar esas trabas iniciales, logramos encaminar la instrucción, logramos que se empiece a investigar el homicidio, de algunas situaciones en algún punto novedosas, originales, como la que se nos presentó hace muy poquitos días en el marco de la investigación del homicidio de Gonzalo Crespo. Se acuerdan seguramente, el muchacho de Saavedra, fusilado, que provocó la reacción indignada de todo el barrio en marzo de este año. Beatriz, la mamá, y Fiamma, la compañera y mamá de Máximo, el bebé de Gonzalo, se presentaron como querellantes. Cumplieron con absolutamente todos los recaudos formales, pagaron lo que tenían que pagar en concepto de bono de actuación de sus abogados, acompañaron las partidas de nacimiento que acreditaban su vínculo, presentaron el escrito con todas las formalidades del artículo 83 del Código Procesal Penal, y el juzgado dijo como correspondía, no podían decir otra cosa, téngase por querellante a Beatriz y a Fiamma en representación de Máximo. Y la defensa del policía federal Javier Almirón, que le metió 5 tiros a falta de 1, en lugares vitales, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, a Gonzalo Crespo, presentó primero un incidente de nulidad y después, cuando se lo rechazaron, lo apeló, planteando que ni la mamá, ni la compañera y madre del hijo de Gonzalo tenían derecho a ser querellantes porque su hijo era un delincuente que se había enfrentado con un policía. Pequeño detalle, ese policía está sujeto a una investigación, imputado por la Fiscalía por homicidio calificado, por ser integrante de una fuerza de seguridad y por supuesto por ambas querellantes.
no menor es que los policías, y en particular los policías federales, esto se ve con mucha más frecuencia en las fuerzas federales que en las provinciales, cuando son investigados por la comisión de un delito, tienen una ventaja que no tenemos ninguno de los que estamos acá. Todos los que estamos acá, si alguien nos acusa de un delito, tenemos dos alternativas. O juntamos la plata o la pedimos prestada para contratar un defensor particular, o recurrimos al defensor oficial y cruzamos los dedos. El 90% de las personas detenidas en cárceles argentinas tienen defensor oficial, porque no tienen plata para pagar una defensa particular. Los policías no. Porque en el Ministerio de Seguridad, así como antes cuando la Secretaría de Seguridad pertenecía al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior, hay una división de asuntos jurídicos. Y esa división de asuntos jurídicos tiene a su vez una división de asuntos penales. Y los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos, División de Asuntos Penales de la Policía Federal, que son funcionarios de planta del Ministerio de Seguridad, tienen, entre otras tareas, además de las de representar a la Policía Federal cuando es demandada en juicios contenciosos administrativos o de otro tipo, tienen como tarea defender al personal de las fuerzas de seguridad federales, policías, servicios penitenciarios, prefectos, gendarmes, imputados en causas penales por causas vinculadas a actos de servicio. Y ahí está la clave: actos de servicio. Si un señor policía federal va a esta dirección y dice: buenas, me estoy divorciando, mi mujer me hace la vida imposible, me pide mucha plata, defiéndanme, le van a decir: no señor, eso no es un tema vinculado a un acto de servicio. Si va y dice: paseando el domingo con mi familia, atropellé con mi auto a una persona, me imputan un homicidio culposo, también le van a decir: señor, eso no es un acto de servicio. Pero si el policía Almirón le mete 5 tiros a Gonzalo Crespo y no solamente la querella, sino la fiscalía lo está imputando por homicidio calificado por su condición de policía, eso es un acto de servicio. Y los abogados que impugnaron la intervención como querellantes de la familia de Gonzalo son funcionarios a los que todos nosotros le pagamos el sueldo con nuestros impuestos, incluida la familia de Gonzalo Crespo. Y esto no es una excepción, no es un caso único. Con la compañera Claudia Ferrero, que está acá presente, de Apel, tuvimos la oportunidad en la Cámara Criminal, cuando se apeló el procesamiento de los policías involucrados en el asesinato de Mariano Ferreira, de denunciar esto mismo ante la sala que intervenía en ese recurso de apelación. Porque todos los defensores de todos los policías federales, que algunos de ellos terminaron condenados como partícipes necesarios del homicidio de Mariano Ferreira y de la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez y de Nelson Aguirre, estaban defendidos por el Ministerio de Seguridad. Claro, como esa causa tenía una visibilidad que no tiene la causa de Gonzalo Crespo, que tampoco tuvo la causa del Kunki Méndez, donde también intervino la misma repartición oficial, como no tuvo la de Marcelo Mayone Míguez, donde también intervinieron estos mismos abogados hasta el juicio oral, en la causa Ferreira, al día siguiente de esa audiencia, donde hicimos esa pública denuncia que fue receptada por los medios de comunicación, la entonces ministra Nilda Garré les dijo a los gritos: salgan de ahí, que esto es un quemo. Y entonces aparecieron los abogados particulares de los estudios de siempre, que defienden a los policías federales. Y ahí viene la otra pregunta: ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata, por ejemplo, para que un pobre cabo, que se la pasan llorando que no les alcanza el sueldo cuando les aumentaron un 60% en diciembre y un 40% ahora, pero al margen de eso, lloran que no les alcanza, para que un cabo como el cabo Villalba pueda pagar el mismo abogado defensor que el doctor Fernando de la Rúa? No debe ser una abogada barata. También podríamos hablar, entre otras cosas, de lo que pasa cuando superamos estos primeros escollos y llegamos finalmente al juicio. Carla contaba recién cómo Salmo sigue en libertad.
Otra cosa que suelo decir, faltando a toda regla de prolijidad, es que si se aplicase a la totalidad de las personas imputadas por un delito el mismo criterio en materia de libertad que a los que tienen puesto un uniforme, nos tendríamos que ir a Hollywood a contratar extras que hagan de presos en las cárceles, porque no habría uno solo. Acá están presentes Walter y Julia, los papás de Christopher Torres. Lo contarán ellos con más detalle después. Pero Luis Oscar Ayunta, policía del Grupo Geo, que vino al juicio oral con un envidiable bronceado en el mes de marzo, porque había estado todo el verano trabajando, imputado por homicidio calificado, pero esos son detalles, trabajando como integrante del Grupo Geo, haciendo la custodia ni más ni menos que de la casa de los ricos famosos y funcionarios públicos y legisladores y diputados y senadores en Cariló. Fue condenado a 12 años de prisión. 3 años después sigue en libertad. La condena fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Sigue en libertad. Podríamos hablar del oficial Ñopco, condenado por la tortura seguida de muerte de Diego Gallardo en la comisaría tercera de Avellaneda. 4 condenas a prisión perpetua. Ñopco llegó excarcelado al juicio. Sigue excarcelado porque no se confirmó todavía esa sentencia. O podríamos hablar de los condenados a prisión perpetua en el caso Durán. Todos ya en libertad, a pesar de que no pasaron más de 10 años presos y fueron condenados a prisión perpetua, porque sentencias tan viejas como la de octubre de 1995 al oficial Fernández, todavía la Corte de la provincia no ha tenido tiempo de sentarse 5 minutos a decidir si la confirma, la revoca, la modifica o qué. Entonces técnicamente son inocentes, no tienen sentencia firme y por ende están en libertad, al margen de los 2 que están prófugos. Podríamos hablar también de eso, de las profugaciones. Profugaciones que se dan a veces de manera tan grotesca que mientras aparecen las fotos en la página del Ministerio de Seguridad de algunos de ellos como prófugos buscados, Interpol, oficios y toda esa historia, les pagan el sueldo en la misma ventanilla de siempre, como pudimos probar justamente con el caso Durán, que da para todo. Al oficial Farese, estando prófugo, con captura nacional e internacional, pudimos probar que se le seguía pagando no solamente el sueldo, sino también aquel premio de 500 pesos, que en ese momento eran $500, que había dado Rucauf a los policías bonaerenses como premio a los actos de servicio, o sea, traerle las orejas de un negro, por ejemplo. Podríamos hablar también de la otra media docena de prófugos que tenemos en causas en las que interviene Correpi, pero el caso que en este momento concita más nuestra atención y esfuerzo es el de Checho Casal. Sergio Casal, fusilado por el policía federal González de la comisaría octava en Moreno, fue también condenado en un juicio oral en la ciudad de Mercedes. Al término del debate, el tribunal informó tanto a los abogados de Correpi como a la familia de Checho que, aunque el hombre no había comparecido a la sentencia, estaba en una clínica porque se había descompensado y había sido detenido. 42 días después, y solo porque somos unos histéricos que no le creemos a nadie, descubrimos que en rigor de verdad no se había presentado nunca había sido detenido, no se había tomado nota en el tribunal oral de la detención, no se había ordenado a la fiscal, que es quien dispone de los resortes para proceder a la búsqueda, ni mucho menos se nos había notificado a nosotros de esa situación. El oficial González está prófugo, como titulamos en nuestro boletín informativo, con ayuda judicial. Es inconcebible pensar esa profugación sin pensar simultáneamente en la complicidad de esos jueces. Podríamos hablar también de infinidad de cada uno de los casos que están acá presentes y de los que no han podido venir. Podríamos hablar de cómo se da la cooperación entre las distintas fuerzas, de cómo
sistemáticamente vemos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos determinados espacios en los que confluyen no una, ni dos, ni tres, hasta 4 fuerzas simultáneamente, con sectores patrullados por la Federal, la Metropolitana, la Prefectura, la Gendarmería. Podríamos hablar de los operativos en los que vemos de qué manera es pura pirotecnia verbal entre sus jefes cuando se pelean entre ellos, y después en el terreno, cuando los que estamos del otro lado somos los trabajadores, hacen sus operativos conjuntos con mecanismos absolutamente aceitados, y de eso es prueba cabal el operativo realizado el 12 de marzo de 2013 a poquitas cuadras de acá, frente al Centro Cultural San Martín, donde estaba en conflicto la Sala Alberdi, un espacio cultural defendido desde hacía varios años, desde agosto de 2010, por los estudiantes, por los artistas independientes y por todas las organizaciones que nos sumamos a esa pelea, y que en un intento por desalojar el acampe en la Plaza de las Américas tuvo una feroz represión de la Metropolitana con el apoyo logístico de la Federal, y donde hoy tenemos una causa en la que 3 policías metropolitanos, un comisario de la Federal, el titular de la tercera, con el muy simbólico apellido Carnero, y el comisario inspector Calviño, el lompisano de hoy, el jefe de la Dirección General de Operaciones de la Federal, están imputados por la Fiscalía y por la querella por homicidio calificado, de nuevo por ser miembros de la Fuerza de Seguridad, en grado de tentativa contra Germán de los Santos, el periodista que está aquí presente de la Red Nacional de Medios Alternativos, y su colega y compañero Esteban Rufa, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recibieron, mientras cubrían los hechos para sus respectivos medios de comunicación, de TL y ANRED, disparos con bala de plomo de la Metropolitana. Y una causa donde la misma jueza Vilma López, que durante 2 años nos volvió locos a los querellantes con la división artificial de la causa de Mariano Ferreira, porque decía, por un lado hay que investigar la patota, por otro hay que investigar a la policía, no mezclemos que son hechos distintos, son cosas diferentes, y claro, de esa manera facilitaba la impunidad policial al impulsar una imputación por delitos ínfimos, menores respecto de los policías, que solo pudimos revertir con la unificación de la causa ya en el tribunal oral. Acá hace exactamente lo contrario y no tiene diagnóstico de esquizofrénica. Acá la jueza Vilma López lo que nos dice es que como ese mismo día hubo un par de vidrios rotos en el Centro Cultural General San Martín y una garita que también le rompieron un vidrio frente al Palacio de Tribunales, y hubo un par de pibes que fueron detenidos y liberados a las pocas horas y que al día de hoy ni siquiera han sido indagados por delito alguno, y uno de ellos ya fue sobreseído. Entonces acá sí se trata de un mismo hecho histórico, y entonces la querella iniciada por los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, con nuestro patrocinio de Correpi, del COPOD y de CADEP, debe ser unificada con esa otra causa, porque no se puede dejar de lado la posibilidad cierta de que los pobrecitos policías que dispararon con balas de plomo se estuvieran defendiendo. Claro, el pequeño detalle es que las 4 detenciones y los vidrios rotos están a más de 600 metros y ocurrieron con una diferencia de más de media hora del momento puntual en el cual estos policías, amparados por el operativo federal, los metropolitanos dispararon con bala de plomo contra los compañeros, que afortunadamente causaron lesiones pero no los mataron. Podríamos seguir con infinidad de temas más. Podríamos hablar de la sentencia dictada hace un año y 3 meses por un tribunal oral de Lomas de Zamora, por el fusilamiento de Walter Robles y Leandro Pérez, 18 y 19 años, uno 4 tiros, el otro 3 tiros, todos en la espalda, otra vez un policía federal, Maximiliano Germán Ledesma, absuelto por el tribunal oral con el argumento de la legítima defensa, y aclarando que la docena de testigos que vinieron a decir los pibes no estaban armados, los pibes corrían dándole la espalda, les disparó directo a la espalda, ellos lo único que hacían era escaparse, todos esos testigos fueron dejados de lado por el tribunal oral con un argumento de hierro. Y esto es textual: es sabido que Villa Fiorito es una zona baja, hostil a la policía. Firmado
jueces del Tribunal Oral 4 de Lomas de Zamora. Claro, los vidrios rotos que quedaron en los pasillos de tribunales demostraron que también es una zona hostil a la impunidad judicial. Bueno, lo cierto es que la movilización, la lucha de Marcela, de Nelly, de todo Villafiorito, organizado junto con las compañeras Ramona, mamá de Chaco González, Estela, mamá de Matías Bárzola, los compañeros de Maciel y de todos los equipos de Zona Sur, lograron finalmente que el mismo Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires revirtiera esa escandalosa sentencia y condenara por homicidio a Maximiliano Germán Ledesma, oficial de la Policía Federal. Pero guarda sobre todo los que son funcionarios, diputados y demás y van por la Casa de Gobierno, porque el hombre es custodio de la presidencia. No tenemos conocimiento de que haya sido destinado a otra repartición después de haber sido reincorporado con aplauso, medalla y beso después de aquella absolución que, dicho sea de paso, ocurrió exactamente el mismo día que Metropolitana y Federal, de nuevo unidas, un solo corazón, reprimían en el Hospital Borda. Podríamos hablar de los cursos que reciben los policías federales, provinciales, gendarmes, prefectos en organismos internacionales, en la ILEA, cursos organizados desde el Departamento de Estado yanqui, que tanto les interesan a los yanquis que ellos pagan para que se hagan. Total, después, con el instrumental técnico que venden, que les enseñaron a usar en los cursos, recuperan buena parte. Podríamos hablar de la conferencia antiterrorista dirigida por un alto funcionario de la policía colombiana, en la que participaron policías entrerrianos la semana pasada. En fin, podríamos hablar de cómo esas prácticas, esas enseñanzas en materia antisubversiva y antiterrorista, prácticas de interrogatorio, prácticas en situaciones de tomas de rehenes, etcétera, fueron utilizadas contra los trabajadores de Gestamp hace apenas un mes durante el conflicto en la planta en Escobar. Pero no tenemos tiempo de hablar de todo eso, así que no podemos más que hacer este brevísimo punteo, agradecer nuevamente la invitación y seguir insistiendo en lo que desde Correpi decimos siempre. No es un policía, es toda una institución, pero no es una institución que hace lo que se le da la gana. Es una institución que forma parte del aparato represivo del Estado, ese aparato represivo que una parte lleva uniforme y otra lleva traje, corbata y un código abajo del brazo. Otros se sientan a dictar leyes como las leyes antiterroristas o las leyes Bloomberg, que no votó Bloomberg precisamente, sino los diputados que estaban en ese momento en el Congreso. Un aparato represivo que no es algo separado del Estado, ni lo dirige alguien que no sea el gobierno de turno. Son los gobiernos los que aplican esas políticas represivas en la medida de lo que necesitan en cada etapa y en función siempre, cuando son gobiernos que necesitan de un discurso que les dé cierta legitimidad, aunque sea en el orillo, de complementarlo con el necesario consenso que se obtiene a través de las campañas de ley y orden que nos hacen ver en cada pibe morocho con gorrito o pantalón bolsudo un enemigo al que mejor exterminar. Frente a esa realidad, frente a esa situación, desde Correpi, desde el conjunto de las organizaciones que integramos el Encuentro Nacional Antirrepresivo, creemos que todas las instancias y todas las tribunas son útiles para la denuncia pública e insistimos en que el único camino contra la represión como contra la opresión es la organización y la lucha. Muchas gracias.